Bueno, como les decía, la ayudantía 3 es de balance de energía mecánica, específicamente de dinámica de fluidos, que es, bueno, como lo dice su nombre y como dice acá el resumen, el estudio de los fluidos en movimiento, ¿ya? Y por medio de las leyes de conservación. Nosotros tenemos la ley de conservación y en realidad, como ingenieros químicos, igual siempre lo van a escuchar caleta, que es como lo que sabemos hacer los ingenieros químicos, que son balances de energía, momentum, materia y todas esas cosas, ¿ya? Así que a través de eso estudiamos la dinámica de los fluidos. Una ecuación súper importante, bueno, las dos ecuaciones súper importantes que les pasaron en clase, que la profe Paula les pasó en clase, fue la ecuación de continuidad, que se cumple cuando, esto es súper importante, porque por ejemplo para gases, en estricto rigor la ecuación de continuidad no sirve, porque es para fluidos incompresibles y considerando estado estacionario también, ¿ya? Igual lo que sí se va a cumplir, obviamente, si estamos en estado estacionario, que la masa en 1 va a ser igual a la masa en 2 si tenemos gases, ¿ya? Y el balance de energía mecánica, que también es súper importante, que la profe le subió un video con la demostración. Bueno, está acá, que se puede considerar como la energía en un punto va a ser igual a la energía de otro punto, más lo que se perdió por fricción, y aparte más un trabajo que se ejerce al sistema, que puede ser como energía añadida. Esta es como energía perdida y esa es como energía que se añade al sistema, ¿ya? Y bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto como a estas ecuaciones en particular? ¿No? Ya. Entonces voy a compartir los ejercicios. Un segundo. Ya. Ahora sí. Ya. Ok. Ya, como es cortito lo voy a leer yo. Bueno, el ejercicio 1 dice, agua fluye constantemente desde un gran tanque abierto, como se muestra en la figura 1. Si los efectos viscosos son despreciables, determine el caudal volumétrico Q y la lectura del manómetro en H. ¿Ya? Eh, para poder obtener el caudal, bueno, ustedes se preguntarán como, ¿dónde vamos a calcular el caudal? Porque puede ser, por ejemplo, un caudal de entrada, un caudal de salida, por ejemplo, puede ser el caudal, calcular el caudal ahí, o por ejemplo acá, ¿ya? Pero como habíamos visto en la ecuación de continuidad, el caudal en esos puntos es constante. ¿Por qué? Porque tenemos líquido, que nos dicen que es agua, y el área varía. Y si varía el área, va a variar la velocidad del fluido. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos para poder calcular el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿cierto? Por el área. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá en nuestra tubería, que es como la descarga del estanque, tenemos los diámetros. Y esa área de acá es súper importante que tengan en cuenta que esta área de acá es el área transversal. Transversal. Área de acá. Es el área transversal que va atravesando esa velocidad de acá, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, como tenemos el diámetro de la tubería, podemos obtener el área, ¿ya? Y lo que nos faltaría sería la velocidad. Aquí es donde entra a jugar el balance de energía mecánica, ¿ya? Y específicamente nosotros vamos a trabajar con el balance de Bernoulli, que tiene otros supuestos aparte del balance de energía mecánica, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Entonces, para poder aplicar el balance, necesitamos ciertos supuestos. ¿Alguien sabe cuáles son los supuestos? ¿Alguien cacha?
¿Cuáles son los supuestos para poder aplicar el balance de energía mecánica? Ya. Bueno, para poder aplicar el balance de energía mecánica, primero que todo tenemos que considerar estado estacionario, ¿ya? Tenemos que considerar el estado estacionario. ¿Qué más tenemos que considerar? Bueno, ya que vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli, que no hay transferencia de calor. ¿Qué más? Bueno, ustedes pueden ver igual acá en la imagen. Voy a dejar entrar a la gente. Ustedes pueden ver acá igual en la imagen que no tenemos ninguna bomba, nada que nos esté como generando como un movimiento rotacional, que son los que generalmente generan trabajo, el trabajo W, que se le llama, ¿ya? El trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, sin W, ¿ya? Ah, bueno, y obviamente acá lo que también vamos a considerar es fluido incompresible. O sea que en realidad no es un supuesto para el agua, ¿cierto? Porque es un líquido. Ya, pero lo vamos a anotar igual. Ya, entonces, el balance de Bernoulli, ¿alguien se acuerda cómo se hacía? ¿Cuál era la fórmula? La que mostramos en el resumen. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ah, bueno, bacán, se borró la W, gracias. Sin W, la voy a poner aquí. Y para ser más estricto es sin W con el gorrito, porque es masivo, es extensivo. Ya, bueno, el balance de energía mecánica era P1 partido en ρ más B1 al cuadrado partido en 2 más Z1 por G va a ser igual a P2 partido por ρ más la velocidad en 2 al cuadrado medios más Z2 por G, ¿cierto? No voy a anotar el F y el W, ya que como ya lo dijimos, bueno, y esto también es importante saberlo. Bueno, el W lo anotamos acá, de que no hay trabajo W, sin W, y acá dice algo súper importante, que dice que los efectos viscosos son despreciables. Si nos dicen que los efectos viscosos son despreciables, entonces nosotros podemos asumir que el efecto de la fricción es despreciable. Despreciable, ¿ya? Despreciable. ¿Por qué podemos asumir eso? Porque recuerden que la viscosidad en sí es como, son las fuerzas tangenciales, se asocia a las fuerzas tangenciales. Y si ustedes se fijan, si va el fluido hacia allá y tenemos como una pared acá, las fuerzas tangenciales son las fuerzas que está ejerciendo la pared sobre el fluido, que se vendrían siendo nuestras fuerzas de roce, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya. Y aquí, ¿alguien sabe cómo proseguir aquí? Caché que hicieron un ejercicio con la profe y lo que más tienen que tener en cuenta para poder resolver este tipo de ejercicios es que hay varios supuestos y cosas que no son tan supuestos que nos pueden ayudar bastante. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar, ya que el tanque está abierto a la atmósfera, este tanque de acá está abierto a la atmósfera, y esta tubería está descargando al ambiente, podríamos trabajar con una presión manométrica. Entonces podemos decir que como P1 es igual a P2 y es igual a la presión atmosférica, podemos decir que P1 es igual a P2 es igual a 0, ¿cierto? Porque estamos trabajando con presiones manométricas. Eso lo decidimos nosotros, si trabajamos con presiones manométricas o presiones absolutas. ¿Ya? Ahí la S. ¿Alguien le queda alguna duda con eso? Entonces, aquí si se fijan, podemos hacer esto 0. Esto 0 y esto de acá 0. ¿Ya? ¿Qué otro supuesto importante podemos hacer? Recuerden que nosotros lo que estamos buscando es la velocidad para poder calcular el caudal. ¿Y qué velocidad? Estamos buscando la velocidad en 2.
¿ya? Que obviamente la velocidad en 2 no es 0, porque acá tenemos una tubería delgadita, o sea, de 0,1 metro de diámetro, por la cual pasa el agua, ¿ya? Otro supuesto importante, o más que un supuesto, es plantearse un sistema de referencia. Podemos decir que Z2 va a ser igual a 0, ¿ya? Porque cuando nosotros planteamos nuestro balance de energía, tenemos que plantear un sistema de referencia, una altura de referencia. Nosotros podríamos plantear en realidad la altura de referencia que quisiéramos. Podríamos partir, por ejemplo, acá y poner que esto es 0, entonces Z2 sería esta diferencia y Z1 vendría siendo esta diferencia de acá, ¿ya? Pero es mucho más conveniente plantear justo la altura de referencia acá, porque así ya podemos hacer Z2 0, ¿ya? ¿Qué otra? Ya, bueno, tenemos Z2 0, vamos a ponerlo acá. Y también podemos considerar que la velocidad 1 es aproximadamente 0, ¿ya? Porque si se fijan, este es un estanque de grandes dimensiones, en donde si las dimensiones del estanque, por ejemplo, el diámetro del estanque es mucho mayor al diámetro de la tubería, entonces podemos decir que la velocidad en 1 es aproximadamente 0, ¿ya? Porque baja mucho más lento respecto a cómo está avanzando el fluido acá, ¿ya? Entonces podemos decir que esto es 0, ¿ya? Entonces nos quedaría que la velocidad en 2, la velocidad en 2 va a ser igual a 2 por Z1 por G, y todo esto en raíz, ¿cierto? Eso proviene de acá, ¿ya? Entonces nosotros nos estaban pidiendo el caudal, y nosotros estamos calculando el caudal en 2. ¿Ya? Entonces tenemos que el caudal va a ser igual al área, que el área vendría siendo pi cuartos por el diámetro en 2 al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto por la velocidad, ¿cierto? Que la velocidad vendría siendo raíz de 2 por Z1 por G, ¿ya? Entonces si reemplazamos, esto nos va a quedar Q igual a pi cuartos por el diámetro, que el diámetro viene siendo los 0,1 metros que salen en el dibujo, 0,1 metros, todo esto al cuadrado, y esto por la raíz de 2, la raíz de 2, esto acá es Z1 por si acaso, 2 por Z1. ¿Cuánto vale Z1? Uy, disculpe. Z1 vale desde la altura de referencia que nosotros la habíamos planteado acá, a la misma altura que está el punto 2, hasta el punto 1. Hasta el punto 1, que vendría siendo esto de acá, ya que vendrían siendo nuestros 4 metros. Entonces esto viene siendo por 4 metros, por los 4 metros, por G. Y G, lo vamos a anotar aquí mejor al tiro, es 9,8 metros partido por segundos cuadrados, ¿cierto? Y si calculamos eso, vamos a obtener un Q, no lo voy a cambiar todavía, voy a calcular el Q. Ya. Si calculamos eso, Q nos va a dar un valor de 0.065 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Porque es caudal volumétrico. Vamos a ver un poquito más. Ya. Y esa era la pregunta A. ¿Alguien le queda alguna duda con la pregunta A? Uy, hay un chat, no lo vi. Disculpa, yo tengo una duda. Dime. Eh, la presión 1 y la presión 2, ¿por qué eran iguales a la presión atmosférica? Ah, porque, mira, aquí esto es súper importante. Porque en el punto 1, lo que te está ejerciendo, el tanque está abierto. Entonces lo que te está ejerciendo la presión es la presión del ambiente, que vendría siendo la presión atmosférica. Y en este caso es lo mismo. Está abierto el ambiente, entonces a pesar de que venga el fluido hacia acá
y que venga con cierta velocidad, y que venga como venga, siempre la presión, cuando está abierto, siempre va a ser la presión en ese punto siempre va a ser la presión atmosférica. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Por eso son iguales. Ahora, igual también es súper importante considerar que esta altura de acá son 4 metros. ¿Ya? La diferencia en donde está como la superficie del ambiente, o sea, la superficie del estanque, perdón, con la salida del tubo son 4 metros. Entonces, 4 metros de columna de gas en realidad no son muy significativos para que cambien la presión atmosférica. Ahora ya, si tuviéramos como 100 metros, un tanque de 100 metros como muy, muy grande hacia arriba, muy alto, ahí podría haber diferencia entre la presión atmosférica. Pero, pero como es pequeño, no. Y las dos son la presión atmosférica. ¿Se entendió? Y esos 4 metros de agua no hacen nada de presión entonces hacia el punto 2. Es que Sí. tienes que tener en cuenta como que es distinto cómo funciona la presión, o sea, en estática es distinto, porque claro, en este punto, aquí tú tomarías que la presión en este punto es esto, cuando está estático, que en este caso podríais considerarlo estático porque está bajando muy lento. Pero en este punto de acá, tú tienes la transformación de esa energía, que es como la energía de la presión que se ejercía acá, en velocidad, ponte tú. ¿Cachai? Ah, ya, ya. Sí, ahora ya ¿Ya? entendí. Ahora, si esto estuviera estático, si esto estuviera, por ejemplo, acá tú tuvierais tapado acá, claro, pues tú podrías considerar que la presión en este punto se podría considerar como, tendría que considerar la presión como funciona la dinámica, o sea, la estática, perdón. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. De nada. Y alguien me preguntó que podría explicar de nuevo por qué B1 es cero. Ya. B1 es cero porque las dimensiones del estanque nos dicen que son muy grandes. ¿Ya? De partida no nos dicen el diámetro del estanque, pero sí nos dicen que el estanque es muy grande. Creo que lo dicen acá arriba. Sí, hubo un tanque abierto desde un gran tanque abierto. ¿Ya? Entonces podemos considerar que estas dimensiones, que el diámetro de este estanque es muy grande. Y por ejemplo, comparando la velocidad en la ecuación, si tú comparas la velocidad que está en 2, si tú comparas la velocidad que hay en 2, que va acá, con la velocidad con la que baja este líquido, en realidad la velocidad 1 es despreciable, baja demasiado lento. ¿Quedó claro ahí para la persona que me preguntó en el chat? Ah, ya, bueno, bacán. Perfecto. Ya, ¿alguna otra duda con la A? ¿No? Ya. Entonces vamos a ir con la B, que nos preguntan por la altura del manómetro H. ¿Ya? Ya, nos piden esa altura pequeñita de acá. Ya, vamos a trabajar un poco la imagen, porque cuando tenemos un manómetro, tienen que tener en cuenta que cuando tenemos un manómetro conectado a una cañería, el fluido que está en el manómetro sí está estático. ¿Ya? Por ejemplo, este mercurio de acá sí está estático. ¿Ya? Porque no tiene sentido poner un manómetro para que salga disparado el mercurio hacia arriba. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso. Entonces este punto de acá lo vamos a llamar A, y este punto que está acá lo vamos a llamar B. ¿Ya? Entonces aquí nosotros sí podemos trabajar como trabajábamos en hidroestática, y podemos tirar líneas isobáricas, las cuales las vamos a tirar acá. Vamos a tirar una línea isobárica acá, y vamos a tirar una línea isobárica acá, ¿ya? Como referencia. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo la altura H, ¿ya? Nosotros sabemos, por hidroestática, que la presión en A va a ser igual a la presión que ejerce esa columna de mercurio, esta de acá, que vendría siendo el ρ del mercurio, por G por H, que es el H que nos están pidiendo, es esa altura de ahí. ¿Ya? Y esto más la presión en B, ¿ya? Que es la presión que está acá, en ese punto. Ahora, como ya tiramos la segunda línea, la que está más arriba, que es la otra línea isobárica, esa de ahí, sabemos que la presión en el punto 3, o sea, primero que todo, aquí en este punto la presión es la misma presión que en B, ¿cierto? Estamos en la línea isobárica. Entonces sabemos que la presión en 3 va a ser igual a el ρ del agua por G
por los 2 metros, ¿ya? ¿Cuál presión estoy nombrando ahora? La presión que está ejerciendo esa columna de agua, hasta la línea isobárica. Me pasé un poco, pero que no se malentienda. Voy a hacer de nuevo. Esta presión que está acá, es la que acabo de poner acá, ¿ya? El rho del agua por el G por los 2 metros. Y a esto le tengo que sumar la presión en B, ¿ya? Y a nosotros lo que nos están pidiendo es esta altura H. De acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la densidad del mercurio es conocida, el G es conocido, la presión en B no la sabemos, bueno, esto lo sabemos, ¿ya? Entonces nos estaría faltando conocer la presión en A, para poder despejar a H, nos falta la presión en A y la presión en B, ¿ya? Y la presión en B la podemos obtener de acá. Ahora bien, nosotros estábamos trabajando con presiones manométricas, por lo que la presión en A va a ser igual a 0, ya que estábamos trabajando con presiones manométricas. ¿Ya? Entonces podemos considerar que esto de acá es 0. Entonces nos falta solamente la presión en B. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Ya, ahora sí. Ya, entonces nos falta la presión en B, y para conocer la presión en B, tenemos que conocer la presión en 3. Y aquí es donde nuevamente empieza a jugar nuestro balance de presiones, o sea, nuestro balance de energía mecánica, perdón. Entonces, ¿entre qué punto harían ustedes el balance de energía mecánica? Alguien que me responda. Para conocer la presión en 3. Necesitamos la presión en ese punto. A ver, voy a preguntar a alguien. No sé, Damián. Bueno, ahí alguien me respondió. Ya, bueno, lo vamos a hacer entre 2 y 3. O sea, como siendo bien específico, uno lo puede hacer entre los puntos que quiera, pero claro, aquí vamos a hacerlo entre 2 y 3 porque están a la misma altura, por ejemplo, y las alturas se van a cancelar si nosotros ubicamos la altura de referencia en ese mismo punto, ¿ya? Entonces, la presión en 3, partido en ρ, más la velocidad en 3 al cuadrado medios, más Z3 por G, va a ser igual a la presión en 2, partido en ρ, más la velocidad en 2 al cuadrado medios, más Z2 por G. Y bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta que en estricto rigor deberíamos poner todos los supuestos que pusimos antes, ¿ya? Aplican los supuestos de la parte 1, ¿ya? De la pregunta A. ¿Ya? Me refiero a los supuestos de que no hay fricción, de que no hay transferencia de calor y que tampoco hay trabajo W, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos tirar a cero? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar esta ecuación? ¿Alguien? A ver, voy a preguntarle a alguien. No sé, Francisco o Gabriel. Francisco y Gabriel me digan qué podemos hacer ahora para conocer la presión en 3. La velocidad 2 la podríamos tirar a 0, ¿no? La velocidad 2. Uh-huh. No podemos tirar a 0 la velocidad 2 porque... ¿Por qué dices que podemos tirarla a 0? ¿En la velocidad en ese punto? En la parte de arriba del manómetro, ¿no? No, el otro punto. No, perdón, olvídalo. Sí, estamos haciendo el balance entre este punto y este punto. Sí. Entonces, claro, la velocidad no la podemos tirar a 0. Pero está abierta la atmósfera. Entonces ahí podríamos tirar la presión a 0. Claro, sí, ok. Esa presión la podemos tirar a 0. ¿Qué Sí. más? La altura. Claro, Z igualarlo a 0, ¿cierto? Ahí también dijeron por el chat. Vale. Creo que de Entonces, trade, o sea, la altura de trade, eso mismo, sí. Esta y esta. Claro, están a la misma altura, entonces podemos tirarlo todo a 0, ¿cierto? Sí.
Y bueno, nos quedan las velocidades y también nos queda la presión en 3, que es lo que estamos buscando. Y sabemos que el caudal es constante, ¿cierto? Por la ecuación de continuidad. Nosotros sabemos que como estamos trabajando con un fluido incompresible, podemos decir que esto va a quedar de la siguiente manera. Ya. La velocidad en 2, la habíamos sacado, habíamos sacado el caudal, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, ahí está el caudal. En ese, acá arriba lo habíamos sacado el caudal. Entonces, acá abajo habíamos sacado, creo que la velocidad. Claro, aquí está la expresión de la velocidad en 2, ¿ya? De dónde podemos obtener la velocidad en 2, ¿ya? Entonces, la velocidad en 2, voy a copiar esa expresión mejor. Esto de acá. Bueno, aquí tenemos la velocidad en 2. Y esto va a ser igual, entonces, a 2 por Z1, que lo habíamos definido como los 4 metros, si no me equivoco. Por los 4 metros, por G, que era 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y todo esto un medio, ¿ya? Si nosotros calculamos eso, creo que lo tengo por aquí, la velocidad en 2 me da 8,85 metros por segundo, ¿ya? Y bueno, ¿cómo podemos obtener la velocidad en 3? Si tenemos la ecuación de continuidad, que nos dice que Q2 va a ser igual a Q3. Bueno, esto lo podemos hacer así. Tenemos la velocidad en 2, bueno, tenemos el caudal, que lo habíamos calculado antes, que es 0,0695, 0,0695 metros cúbicos por segundo, y esto va a ser igual a la velocidad en 3 por el área 3, ¿cierto? Y el área 3 vendría siendo pi por este diámetro de acá, ¿cierto? Porque ese es el diámetro que está en este punto, que es 0,08. Entonces esto nos queda por pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que viene siendo, no me acuerdo si era 0,08 o 0,8. 0,08. 0,08 metros al cuadrado. Alguien mandó un chat. Ah, no, era lo de delante. Ya, bueno. Entonces con esto podemos obtener la velocidad en 3. Si despejamos eso, llegamos a que la velocidad en 3 es igual a 13,83 metros sobre segundo. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos, si se fijan, de acá tenemos esto, la velocidad en 3 y la velocidad en 2. ¿Ya? Y bueno, obviamente también tenemos el ρ. ¿Ya? Que son datos conocidos. Voy a agregar la página. Vamos a mover esto de acá también. Esto. Creo que está todo. Sí. Bueno, no estaba todo. Ah, sí, estaba todo. Ah, no, me falta un ρ. Ya. Entonces, si se fijan, tenemos eso y nos va a quedar al final que la presión en 3 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 3 al cuadrado, y todo eso por ρ dividido en 2. ¿Ya? Uy, eso quedó muy feo. Esto es velocidad 3. Ahí está. Bueno, quedó igual de feo, pero se entiende un poco más. Entonces, V2 al cuadrado menos V3 al cuadrado por ρ partido en 2. ¿Ya? Ustedes ya vieron que calculamos V2 y V3, y bueno, ρ, como es el agua, lo podemos considerar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico,
Y con eso obtenemos la presión en 3, ¿ya? Y creo que la tengo calculada por aquí. La presión en 3 da menos 56.473,2 pascales. Ya, porque estamos trabajando todo con unidades internacionales, kilogramos por metro cúbico, y si se fijan, las velocidades estaban en metros por segundo. Sí, ahí está. Las velocidades estaban en metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad 3, y acá está la velocidad 2. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos la presión en 3, y alguien que me diga, que me responda, ¿por qué es negativo? ¿Tiene sentido que sea negativo la presión? Yo creo que estamos trabajando con lo manométrico. Claro, ¿cierto? Para que no se asusten si les dan presiones negativas. Entonces, si nos vamos acá a la ecuación que teníamos, que necesitábamos la presión en B, entonces tenemos que la presión en B, vamos a copiar todo esto también. No. La presión en B tenemos que la presión en B va a ser los menos 56.473,2 pascales menos 1000, porque es el rho del agua, bueno, suponiendo que es 1000. Recuerden que en estricto rigor, si están haciendo una prueba, recuerden que la densidad del agua depende de la temperatura, es función de la temperatura. Así que si le dan, por ejemplo, no sé, agua a 70 grados Celsius, ustedes tienen que ir a alguna tabla que tenga esa información. Ustedes buscan ahí la densidad del agua a la temperatura que le están dando. Pero nosotros vamos a suponer que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y todo esto por G. Por G, que son 9,8. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y acá abajo voy a poner el por. La altura, ¿cierto? Que la altura viene siendo los 2 metros que están acá. Estos 2 metros. ¿Cierto? Porque era la presión que ejercía esa columna de agua. ¿Ya? De hecho, tenemos anotado ahí que son 2 metros. Por 2 metros. Y esto va a ser igual a la presión en B. Vamos a borrar acá un poco. Disculpen el desorden. Presión en B va a ser igual a eso. ¿Ya? Y si calculamos eso, tenemos la presión en B que... No la calculé, la tengo que calcular. Me dan un segundo. La presión en B me da... A ver, son menos 56.473,2 pascales. Menos 1000 por 2 por 9,8. Bueno, sí, me dio lo mismo que Jorge, bacán. Entonces la presión en B va a ser igual a menos 76.073,2 pascales. ¿Ya? Y se fijan, tenemos todo para poder calcular el H. ¿Ya? Entonces vamos a tener, reemplazando la ecuación de acá, esa ecuación de ahí, vamos a tener que 0 va a ser igual a la densidad del mercurio. ¿Alguien se sabe la densidad del mercurio? Así, aprox. Es un dato como que igual deberían como cacharlo, por si no se los dan o lo necesitan calcular rápido. Como 13.600 por ahí, en unidad internacional. Si no me equivoco, sí, son como 13.000, sí, claro, 13.000, ocupemos 13.600. Son como 13.000, yo lo he visto con el SG de 13,3, 13,5 también lo he visto. Claro. Kilogramos por metro cúbico. Y esto por G, que son los 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esto por el H, que es nuestra incógnita. Y le vamos a poner el tiro menos. Menos 76.073,2 pascales. ¿Ya? Si calculamos eso, nos va a quedar que H es igual a, voy a calcular el tiro,
dividido en 13.600 dividido en 9.8. Me dio igual un H de 0.57 metros. 57 metros. Y que si eso lo pasamos a centímetros para que sea como más tangible, son 57 centímetros. ¿Ya? Entonces, si se fijan así en lo práctico, si nosotros llegamos a tener esa altura H, porque en realidad, por ejemplo, cuando uno va al laboratorio, por ejemplo, uno lo que mide es esa altura H. No estamos buscando esa altura H, sino que estamos buscando, por ejemplo, la presión en 3. Si conocemos la altura H, podemos conocer la presión en 3. ¿Ya? Y ese era el ejercicio 1. No salí, lo siento. Ese era el ejercicio 1. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna parte de este ejercicio? Cualquier duda. Cualquier duda, consulta. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos cacharon? ¿Todos? Ya, bacán. Entonces, ya. A ver, alguien que lea porfis. Gracias, Tanay. Tanay creo que habló, ¿no? Sí, Tanay. Ya, que alguien, no sé, Jorge Canales, ¿puede leer porfis? Cortito. Sí, encontramos. Agua fluye desde un tanque abierto de grandes dimensiones, como se muestra en la figura 2. Si los efectos viscosos son despreciables, determine las alturas H1, H2 y H3 de las tres corrientes que se elevan. Ya, gracias. Ya, ¿alguien sabe cómo partir acá? Bueno, igual, siempre que no tengan idea qué hacer, que bueno, igual acá como que es lo único que podríamos hacer, hagan balance. Siempre hubo un ayudante que una vez me dijo así como, si no cachan qué hacer, hagan balance. Balance en donde sea. Bueno, igual, obviamente tienen que ir cachando donde sea como conveniente hacer balance, ¿ya? En este caso, si nos están pidiendo la altura 1, la altura 2 y la altura 3, que son estas de acá, altura 1, altura 2, altura 3, hagamos un balance entre el punto 2 y el punto 1. Por ejemplo, para conocer H1. ¿Ya? Y bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta los supuestos. Que estamos trabajando, bueno, no caché si dicen que es agua o algo. A ver. Dice, sí, es agua, ¿ya? Bueno, obviamente si es un líquido, es incompresible. Así que en realidad, igual lo anotaría, por ejemplo, si estoy haciendo una prueba, igual lo anotaría, por si acaso, que es incompresible. No hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor. Bueno, nos dicen que ya que los efectos viscosos nuevamente son despreciables, si no les dicen que los efectos viscosos son despreciables por ahora, porque más adelante vamos a cachar que si vamos a considerar algunas pérdidas, por ejemplo, en algunos accesorios, codos o cosas, porque obviamente cuando, por ejemplo, si viene un fluido por acá y se genera un cambio de sección, por ejemplo, en una tubería, obviamente el choque con estas partes de la tubería van a generar pérdida de energía, ya sea por calor o por algún otro medio como que pueda disipar energía, que en realidad vamos a considerarlo como las pérdidas por fricción y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero por ahora, si no nos dicen que los efectos viscosos son despreciables, podemos considerar que F es despreciable, ¿ya? Es despreciable. ¿Qué más? Bueno, incompresible, no hay transferencia de calor. Bueno, estado estacionario, eso también es súper importante, porque todo esto nace de un balance en estado estacionario. Bueno, no hay trabajo de eje también. Y eso, ¿ya? Entonces, partimos con nuestro balance que va a ser entre 1 y 2. P1 partido en ρ más B1 al cuadrado medios. En estricto rigor, este balance acá, cuando necesitamos hacer una transformación de unidades, acá va un G sub C, ¿ya? Así que lo voy a escribir con el G sub C, como para que vean dónde va el G sub C. Por G sobre G sub C va a ser igual a P2, partido por ρ, más la velocidad en 2 al cuadrado, partido en 2G sub C, en 2G sub C,
más Z2 por G sobre G sub C. Lo cual es súper conveniente, porque si trabajamos, por ejemplo, nos dan las cosas para trabajar en unidad inglesa o nos dan algo, por ejemplo, en libra fuerza o algo así, es súper conveniente porque este término de acá es 1, porque el G vale lo mismo que el G sub C, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Pero en este caso estamos trabajando con unidades internacionales, que no nos dan en realidad, a ver, vamos a ver. No nos dan, no, en realidad no nos dan casi ningún dato, así que podríamos trabajarlo como quisiéramos, pero vamos a trabajarlo sin el G sub C, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo asumir acá? Alguien que me ayude con los supuestos. Alguien. Podríamos decir que la velocidad en 1 es 0. Sí, podríamos decir que la velocidad en 1 es 0, claro, porque es un tanque de grandes dimensiones. Otra cosa, alguien más. No sé quién está, a ver. Atmosférica igual 0. Claro, ¿cierto? Podemos trabajar con presiones manométricas. Manométricas. Esto es 0, ¿cierto? Manométrico. Esto acá manométrico. Ya. ¿Qué más? A ver, podríamos considerar... Ya. Vamos a dejar, acá no lo especifican, pero dice, determina las alturas H1, H2 y H3. ¿Cómo las vamos a especificar si no tenemos ningún dato? Bueno, las podemos dejar expresados en términos de otra variable, ¿ya? Que en este caso vamos a dejar todas las alturas en términos de la altura H de acá, ¿ya? Entonces no vamos a considerar que el Z1 o el Z2 sean nuestras alturas de referencia, sino que vamos a plantear nuestras alturas de referencia acá, en este eje, ¿ya? Entonces Z1 y Z2 son distintos de 0, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la velocidad en 2? ¿Alguien nota algo de la velocidad 2? Supongo que también es 0, igual que en el resto de los puntos. O sea, en el 4 no, pero supongo que en el 2 y el 3 al menos tienen que ser 0 porque alcanzan punto máximo. Claro, sí, perfecto. 0, ¿cierto? Toda la energía cinética que llevaba como ese fluido, está de acá como representaba la energía cinética, si mal no recuerdan, como en la deducción que hizo la profe Paula, claro, va subiendo, sube, alcanza un Hmax, y aquí en este Hmax la velocidad es 0. Entonces nos quedaría al final que Z1 por G va a ser igual a Z2 por G. Entonces podemos decir que H1 va a ser igual a H. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, con el cálculo de H1? ¿Por qué la velocidad es 0 o todo eso? Esta es la velocidad 2. ¿No? ¿Todos cacharon? Ya, bueno, bacán. Si hacemos lo mismo, pero lo hacemos con el H3, con el punto 3, vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a hacer igual aquí rapidito para dejarlo ejemplificado. Entonces tenemos que P1 partido en ρ más B1 al cuadrado medios más Z1 por G va a ser igual a P2 partido en ρ más la velocidad, no, perdón, esto es 3. Esto de acá es 3. Por la velocidad 3 al cuadrado medios más Z3 por G. Y acá lo mismo, ¿cierto? Si trabajamos con presiones manométricas, esto es 0, manométrico. Podemos decir que la velocidad 1 es aproximadamente 0. Y la velocidad entre es lo mismo, ¿cierto? Sube, alcanza un Hmax y esto es 0. Llega a un Hmax. Llega a un Hmax en donde la velocidad 3 es igual a 0. Entonces vamos a tener que... siempre paso a llegar el botón de home. Entonces tenemos que H va a ser igual a H2. ¿Ya? Aquí tenemos nuestras dos primeras respuestas, porque
que nos están pidiendo H y, o sea, nos están pidiendo H2 y H1, H2 y H3. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Perfecto. Ya, entonces vamos a calcular ahora lo que pasa con esto de acá, con la velocidad, con el punto 4. Vamos a copiar la imagen mejor. Ya. Entonces, vamos a pasar al punto 4 y si, como bien dijo, no me acuerdo que lo dijo, pero lo dijo súper bien, que la velocidad en 4 ya no va a ser 0, ¿cierto? Porque acá ya no estamos llegando a un Hmax y se detiene el fluido, sino que vamos a tener un fluido que avanza hacia allá y la velocidad no va a ser 0, simplemente. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar la altura 3, perdón, que es lo que estamos buscando, que es esto de acá, vamos a hacer nuevamente un balance de energía mecánica, pero lo vamos a hacer entre el punto 4 y lo vamos a hacer también contra el punto 5. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión en 5 dividido en ρ más Z5 por G más la velocidad en 5 al cuadrado medios va a ser igual a la presión en 4 partido en ρ más Z en 4 por G más la velocidad en 4 al cuadrado medios. Y eso, ¿cierto? Porque ya habíamos dicho que la fricción y el trabajo de eje no teníamos en este caso. ¿Ya? Entonces, como lo dijimos anteriormente, vamos a trabajar con presiones manométricas y ustedes acá dirán, chuta, quizás en el punto 5, bueno, ¿alguien sabe qué pasa con la presión en el punto 5 antes de decirlo? Va a ser igual a la atmosférica. Sí, ¿cierto? Perfecto. Va a ser igual a la atmosférica, porque igual estamos en contacto con el ambiente. Si tenemos contacto con el ambiente, la presión en el punto 5 va a ser la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces esto va a ser 0 y 0 nuevamente, porque es manométrico. ¿Ya? Estamos trabajando con presiones manométricas. Y vamos a definir nuestra altura de referencia en el mismo punto que lo habíamos definido antes. ¿Ya? Por lo que el 5, la altura en 5 va a ser 0. Y nos queda, bueno, la altura en 3, o sea, la altura 3 en el que es el Z4. Y nos quedan las velocidades, que es lo distinto al ejercicio anterior, o sea, a la parte del ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces vamos a despejar Z4, que va a ser la velocidad en 5 al cuadrado menos la velocidad en 4 al cuadrado, y todo esto por 1 dividido en G por 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos conocer aquí? Bueno, tenemos que dejar todo, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que dejar todo en función de este h de acá, ¿cierto? Porque ya que no nos dan datos, tenemos que dejarlo en función de alguna variable. Ya, y como estábamos dejando todo en términos de SH, hay que relacionar SH con la altura 3. Y si se fijan acá, no hay nada que esté relacionando SH con la altura 3. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser relacionar la velocidad en 5 con la altura h. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nuevamente con un balance de energía mecánica. ¿Ya? Entre el punto 1 y el punto 5. ¿Ya? Que es como parecido a lo que pasa con descarga de estanque, que vamos a llegar siempre a una ecuación muy parecida. Entonces vamos a tener P1 partido en ρ más Z1 por G más la velocidad en 1 al cuadrado medios, va a ser igual a la presión en 5 partido en ρ más Z5 por G más la velocidad en 5 al cuadrado medios, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, esto lo voy a hacer rápido porque ya lo sabemos, que estos son presiones manométricas. Definimos nuestro sistema de referencia en Z5, así que esto es 0 por la referencia. La velocidad en 1 es aproximadamente 0. Y Z1 es H, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando relacionar. Entonces, si ustedes se fijan, acá vamos a llegar a lo siguiente. La velocidad en 5 va a ser igual a 2 por Z1 por G, y todo esto en raíz. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estamos
estamos haciendo? No directamente con esto, pero en la parte del Z4, ¿Sí? se supone que el Z4 lo vamos a tener que relacionar con el seno 45, ¿verdad? Claro, Va a sí. tener Sí, H3. sí, sí, en cierto sentido sí. Sí. O sea, va a entrar a jugar el ángulo, claramente. Sí. Ya, sí, eso era, gracias. De nada. Ya, pues entonces tenemos la velocidad en 5, que es lo que está acá, ¿cierto? Entonces nos vendría faltando la velocidad en 4, ¿ya? Eso de ahí. Y si tenemos la velocidad en 4, ya tenemos todo, ya tendríamos la altura, el H3 que viene siendo el Z4. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos sacar la velocidad 4? Bueno, igual esto, según yo, esta es la parte más complicada del ejercicio y extrañamente sí tiene que ver con conservación de energía, por ejemplo, pero no tiene que ver mucho con el tema de los balances, ¿ya? Sino que a mí me recordó mucho, cuando estaba haciendo este ejercicio, me recordó mucho a la física y fue como, wow. Bueno, sabemos que las velocidades, primero que todo, son vectores, ¿cierto? Las velocidades son vectores, ¿ya? Y nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con los módulos de los vectores. ¿Cuánto valen los vectores? ¿Ya? Que en este caso, por ejemplo, la velocidad en 5 vale eso, ¿cierto? Y si se fijan, la velocidad en 4 obviamente también va a ser un vector, ¿ya? ¿Y cómo podemos calcular, por ejemplo, nosotros necesitamos el módulo del vector 4? ¿Y cómo nosotros calculamos el módulo del vector 4? ¿Cómo se calculan los módulos de los vectores? Que es así. Si estamos trabajando en este caso, podemos considerar que estamos trabajando en 2 dimensiones, dimensiones X, Y, por ejemplo, vamos a definir esto para que no se confunda, X, Y. Entonces podemos considerar que el módulo del vector va a ser B4, B4 en X al cuadrado más B4 en Y al cuadrado, y todo eso a un medio, ¿cierto? Alguien que no conozca esa ecuación es el módulo de un vector, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora, ¿cómo podemos conocer la velocidad 4 en X y la velocidad 4 en Y? Ahora tenemos como ese problema. Ahora. Ya. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la velocidad 4 en Y en el punto 4? 0, ¿cierto? Bueno, acá, gracias, Jorge. Claro, la velocidad 4 en Y es 0, porque no está ni subiendo ni bajando. Lo que está haciendo el fluido en ese punto es avanzar hacia allá. Entonces, hacia arriba o hacia abajo no tenemos velocidad, ¿ya? Y la velocidad 4 en X, bueno, esto ya es diferente, ¿cierto? Ya, aquí ya que no tenemos, voy a agregar, no sé si necesito otra página. Sí. Agregar página. Ya, la velocidad 4 en X, si se fijan, nosotros acá en la imagen no tenemos ninguna fuerza, nada que nos genere una aceleración hacia allá o hacia allá. Ya podríamos decir que, por ejemplo, si hubieran fuerzas viscosas aplicándose y si consideráramos el roce, claramente habría una fuerza del roce del aire con el agua hacia allá. Pero en este caso, que no estamos considerando fuerzas viscosas, la velocidad 4 en X va a ser igual a la velocidad 5 en X. ¿Ya? ¿Y cómo podemos sacar la velocidad 5 en X? Como si fuera un vector. El módulo del vector, que va a ser la velocidad 5, por el coseno del ángulo, hacia cuál está el vector, ¿ya? Y ahí es donde entra a jugar el ángulo, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad 4 en X, va a ser igual a la velocidad 5, que la habíamos calculado acá, con el balance, que es raíz de 2z por raíz de 2 por z1 por g, es raíz de 2 por z1 por g, y todo eso a un medio, y esto por el coseno del ángulo,
que el coseno del ángulo es de 45. ¿Cierto? Y ahí tenemos la velocidad 4 en x. Y si se fijan, con esto tenemos todo. Porque tenemos la velocidad 4, que la podemos sacar, o sea, tenemos la velocidad 4 que la podemos sacar de acá, de esto de acá. Y tenemos la velocidad 5. ¿Ya? Entonces vamos a volver a nuestra ecuación, a la ecuación de acá. Y esto de acá. Creo que tomé todo, sí. Chuta. Ya. Entonces, con esto tenemos que Z4 va a ser igual a la velocidad 5, que es 2 por Z1 por G, y eso está elevado a 1 medio la velocidad, pero como está al cuadrado le vamos a sacar el 1 medio, menos la velocidad 4, que la velocidad 4 viene siendo esto de acá, ¿cierto? También lo vamos a copiar, para que no se nos pierda. Copiar. Lo vamos a pegar acá. Y tenemos la velocidad 4 menos la velocidad 4, que es la velocidad 4 en x al cuadrado, que lo tenemos, ¿cierto? Que es 2 por z1 por g. Le voy a sacar el 1 medio porque está elevado al cuadrado, por coseno cuadrado de 45. ¿Cierto? Y creo que ahí queda, ¿no? A ver, eso está en velocidad 4 en x. Queda eso. Ya, ahí está bien, creo. Sí. Y todo esto por 1 partido en 2g. Ya, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Esta, según yo, era como la parte como más complicada de este ejercicio. Aparte de los balances de energía mecánica. ¿Alguien alguna duda? ¿No? Ya, entonces voy a decir. Entonces tenemos que Z4 va a ser, bueno, ¿cuánto vale el coseno cuadrado de 45? 0,5. ¿Ya? Entonces esto va a quedar como, creo que es 0,5. Estoy corroborando. Sí, 0,5. ¿Ya? Entonces esto va a quedar como Z1 por G al final. Y esto por lo que está fuera del paréntesis, que es 1 partido en 2G. ¿Ya? Entonces Z4, si se fijan, se cancelan los G y nos va a quedar que es 0,5 Z1. ¿Y cuánto valía Z1? Z1 valía H, ¿cierto? 0,5 H. Y ahí llegamos a nuestra solución. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿O todo claro? Yo, ¿Tienes una duda? sí, con el Z4, no entendí muy bien por qué igualaste el Z4 a eso. Ah, el Z4 del balance de energía mecánica nosotros lo habíamos sacado acá. Acá. Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Entonces necesitábamos saber la velocidad en 5 y la velocidad en 4. Y la velocidad en 5 la sacamos mediante un balance entre el punto 1 y el punto 5. Que está aquí. No, sí, sí, Ah, ya, bueno, ¿cachaste todo lo de la velocidad? sí. Ah, ya, bueno. Y ahí está, ese es el ejercicio, este ejercicio, el ejercicio 2. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, quedan 8 minutos y voy a nuevamente introducir el ejercicio 3 que a mí me gusta mucho. A mí lo puse porque en realidad que es muy bacán este ejercicio, o sea, integra más cosas y lo voy a introducir para que ustedes lo hagan, ¿ya? Como ejercicio propuesto. Ya, entonces dice, se utiliza un sistema tipo sifón para transportar agua desde un estanque muy grande del cerro abajo desde una manguera de diámetro constante. Determine la altura máxima del cerro, H, en feet, para la cual se puede transportar agua sin que ocurra cavitación, evaporación de agua. La temperatura del agua es de 68 grados Fahrenheit. Desprecie las pérdidas por fricción. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá es, como dice, es un sistema tipo sifón. Tenemos un estanque, que es este estanque de acá, del cual está fluyendo agua hacia allá.
¿Cómo podemos extraer esa agua? Con una bomba, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante en el curso. Y las bombas tienen un fenómeno que, o sea, tienen un problema, que es la cavitación. Cuando hay cavitación, significa que se evapora agua. ¿Qué pasa con la evaporación de agua? Cuando entra agua a una bomba que transporta un fluido, las bombas son para líquidos, que transportan un fluido líquido y entra vapor o aire o burbujas, generan fallas en la bomba, ¿ya? Generan como unas mini explosiones dentro del ala B de la bomba y eso es malo porque la bomba se echa a perder y una bomba es plata, obviamente. Así que es un problema. Entonces, nos preguntan la altura H para la cual no se genera cavitación, ¿ya? Y acá nos dan una tabla en donde tenemos la presión de vapor y la temperatura. La presión de vapor es la presión a la que se evapora, valga la redundancia, el fluido, que en este caso es líquido. Y nos dicen que nosotros tenemos el agua a 68 grados Fahrenheit, ¿ya? Aquí lo tienen que pasar, bueno, yo les voy a decir cuánto es, son 20 grados Celsius. Entonces tenemos que buscar en la tabla los 20 grados Celsius y vamos a llegar a la presión de vapor, ¿ya? Que es la presión que se puede tener sin que la bomba caiga, ¿ya? Es, por decirlo así, la presión mínima que se puede tener sin que la bomba caiga, ¿ya? Entonces, otra cosa importante a destacar de este ejercicio también es que no pueden trabajar con presiones manométricas. No puedo usar presiones manométricas. ¿Por qué esto? Porque en realidad la presión de vapor, la presión que siente el fluido, por decirlo así, cuando se está evaporando, no es medida desde la presión atmosférica, está medida absoluta. O sea, la presión que siente el fluido es la presión absoluta, no es la presión manométrica, por decirlo así, sino que es la presión atmosférica más la presión que está en la tubería, ¿ya? Así que eso también es otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Al momento de realizar el balance de energía mecánica. Y eso en realidad, bueno, igual obviamente acá van a tener que empezar a jugar con los balances, por ejemplo pueden hacer un balance acá y acá, o pueden hacer un balance acá y acá, ¿ya? O en el punto que se les plazca, pero en realidad usen los datos que tienen. Y obviamente si van a definir el sistema de referencia acá, la altura H va a ser H más 1,5, ¿ya? No va a ser simplemente H. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Bueno, eso es lo que les puedo decir del ejercicio 3. Háganlo porque de verdad es útil. Así que eso. Esa fue la ayudantía de hoy, chicos.